Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en José Luis Arévalo TV a través de la plataforma de YouTube. El día de hoy vamos a platicar de las dos pandemias que está sufriendo nuestro país, nuestro querido país México. Por un lado, por supuesto, tenemos esta pandemia del coronavirus en la que hemos entrado ya en la fase del pico más alto. Las autoridades aseguran que ya han logrado de alguna manera achatar esta curva, lograr que se vaya haciendo de manera horizontal y que esto nos permita entonces terminar con la pandemia en la fecha que está pronosticada, que es el próximo 30 de mayo. Han lanzado las campanas al viento con bombo y platillo, haciendo una gran labor todos los días por parte de las autoridades sanitarias para conseguir esto. Y por otra parte, por supuesto, pues los millones de mexicanos que se han quedado en casa para conseguir este objetivo. México, entonces, muy probablemente dentro de unos días lograremos combatir la primera de las dos pandemias que le quería hacer referencia el día de hoy, la del coronavirus. Ojalá y así sea, ojalá y todos podamos regresar a nuestras actividades y entonces sí le puedo decir que el gobierno se va a sentir muy orgulloso, no solamente de haberlo conseguido en poco tiempo, sino muy probablemente lo van a decir que se consiguió mucho más barato y de mejor manera que otros países desarrollados que les ha costado mucho más dinero y muchas más vidas humanas. Esta es la primera pandemia que puede ser un éxito. Pero hay otra pandemia que sin lugar a dudas nos tiene que tener avergonzados y que me refiero justamente a la criminalidad. Nuestro país está envuelto en una pandemia de violencia espeluznante. Son miles de muertos, mucho más que el COVID-19. Y aquí le tengo algunas cifras, fíjese. Simplemente por el COVID-19 se han superado las 2,000 víctimas, no, poquito más de 2,000 víctimas. ¿En qué le gusta? 6 semanas desde que se presentó la pandemia en nuestro país. Esto tiene que nos da una cifra, nos arroja una cifra de aproximadamente 40 a 50 personas diarias. Esto es lo que se refiere al coronavirus. Bueno, pero pues ahí le va lo más desafortunado. Lo más desafortunado es que en el tema de la criminalidad las cifras son terribles. Le voy a dar nada más unos datos aquí que inclusive fueron dados a conocer por el propio gobierno. El gobierno ha invertido en su primer año de administración, lo que fue el año 2019, 101,498 millones de pesos. Y con esta cifra que se invirtió para tratar de apalear la violencia, se registraron en el primer año de gobierno 34,579 homicidios, que si ustedes lo dividen entre 365 días del año, nos dan aproximadamente 2,881 personas que murieron cada mes, 2,881 personas que murieron cada mes, es decir, 96 personas diarias durante el 2019 murieron a causa de la violencia durante el primer año de la gestión de la 4T. Si comparamos esta cifra con la del primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, hay una diferencia abismal. Enrique Peña Nieto invirtió en su primer año de gobierno 118 millones de pesos, es decir, pues poco menos, poco más, 17 millones de pesos más que lo que invirtió Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gestión. Enrique Peña Nieto, entonces, 118 millones de pesos. Y se registraron en su primer año de administración 18,432 homicidios dolosos, es decir, casi la mitad de los que se registraron en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De 35,000 y pico que se registraron en el 2019 a 18,432 en aquel 2012 cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia. Pero no solo esto, fíjese, el primer año de gobierno de la 4T ha sido el más violento, y esto es muy lamentable, el más violento en los últimos 4 sexenios, ni más ni menos. Y la fórmula es clara: se invierte menos en seguridad, hay mayores problemas sociales, hay mayor desempleo, hay mayor problemas económicos, al mismo tiempo pues hay mayor delincuencia y por consiguiente un incremento notable en el número de homicidios. La violencia, en términos de violencia, bueno, pues ha sido generalizada totalmente en nuestro país. Pero lo peor es que las cosas pues no pintan mejor. Después del coronavirus, si es que esto arranca a partir de junio, nos vamos a encontrar con un México con más desempleados, con menos dinero, con la economía completamente desgarrada y que se va a llevar varios meses en tratar de levantar por lo menos al nivel en el que se encontraba, que como usted bien sabe, nuestro crecimiento económico era nulo arrancando este año. Y fíjese usted, el mes de abril, que recién terminó, ha sido el más violento de la administración.
Y esto hizo entonces que el primer trimestre de este año supere cualquier marca histórica. Simplemente el 20 de abril se cometieron 114 homicidios dolosos, solamente en un día en el mes de abril. Esto representó entonces un incremento del 3.6% de asesinatos en comparación con el mismo periodo del año pasado. Estas cifras inclusive fueron dadas a conocer por el propio gobierno de la 4T. No son cifras dadas a conocer por ninguna organización, ni siquiera por los periodistas. Las dieron a conocer las propias autoridades. Entonces, ¿qué le puedo yo decir en este análisis que estamos haciendo? ¿En qué momento la 4T dejará de dar abrazos y no balazos? ¿Y en qué momento se pondrán a trabajar en términos de seguridad de igual manera que se ha hecho para abatir al coronavirus? Ojalá y en términos de seguridad puedan hacer lo mismo. Es entendible el espíritu del ahorro, de no gastar más dinero del que se necesita, de esta austeridad republicana que el presidente dice día con día. Pero yo le pregunto a usted, ¿el ahorro tiene que ser en términos de seguridad cuando vemos estas cifras? ¿Dónde está el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo? En todo este tiempo de la pandemia, en todo ese tiempo que llevamos y en donde el mes de abril se convirtió en el más violento de este primer trimestre del 2020, el secretario ha aparecido 1 o 2 veces, no lo vemos. Y después de las matanzas del 20 de abril con 114 muertos, tampoco lo vimos, tampoco dio alguna declaración ni ha presentado alguna estrategia para erradicar la violencia en nuestro país. Probablemente esté guardado para evitar que le vaya a dar coronavirus. O a lo mejor no tiene autorización de sus altos mandos para poder actuar en contra de la delincuencia. Pero esto se está haciendo cada vez más insostenible en un país en donde abrazos y no balazos vino a ser la frase desde la época de la propia campaña. Lo que es un hecho es que México no va a ser el mismo a partir de junio. Cuando usted salga de su casa, cruce la puerta y vaya a la ciudad y empiece a hacer su vida normal, no se va a encontrar con el mismo México, como le digo. Va a haber un México con más desempleados, con muchas más marchas, con más gente pidiendo apoyos gubernamentales, apoyos que inclusive se prometieron desde antes. Ingredientes suficientes, fíjese usted, como para que la delincuencia se pueda desbordar a partir de lo que va a ser el segundo semestre de este año. Yo sí le digo una cosa, los que somos, la gente que trabaja por el bien de este país, que somos la mayoría, nos vamos a ver atrapados por la delincuencia y totalmente imposibilitados de exigirle a un gobierno que desafortunadamente ha llevado la bandera de la tolerancia y de inclusive permitir que muchos presos puedan salir de sus casas con estas leyes de amnistía. En fin, los delincuentes también seguramente, se lo digo tal cual, van a extender la mano, no solamente para asaltar, sino para pedir apoyos del gobierno, porque recuerde usted que los apoyos son para las personas más necesitadas. Todos los delincuentes van a ganar por 2 lados, van a ganar cometiendo delitos y van a ganar por el apoyo que el gobierno de la 4T les va a dar justamente en esta búsqueda por mantenerse en el poder y justamente por ganar más votos. Los delincuentes ganarán por los 2 lados y le pregunto yo, en contra de la delincuencia, ¿habrá algún plan de contingencia como lo ha habido para el coronavirus? ¿Habrá alguna vacuna o algún medicamento que vaya a curar a México rápidamente? No lo sé. Esto lo iremos platicando. Muchas gracias. Soy José Luis Arévalo y seguimos en contacto aquí a través de YouTube en nuestro canal José Luis Arévalo TV. Hasta la próxima.